Bienvenidos y bienvenidas al programa En Persona, un día más aquí en Canal 13 Canarias. Hoy vamos a hablar de la hipoteca inversa y para ello tenemos a Cristian Santana de C Consulting Abogado. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias. Por estar aquí, gracias. Cristian, ¿qué es una hipoteca inversa? Bueno, pues una hipoteca inversa es una hipoteca, como bien dice el nombre, en donde la diferencia con las hipotecas al uso que conocemos diariamente y que nos ofrecen cuando vamos a una entidad bancaria, pues básicamente es que en este caso el cliente de la entidad va a recibir un dinero que puede ser mediante un pago único o una renta de carácter vitalicio o incluso durante un periodo de tiempo. Y en este caso el banco no va a recibir el dinero que devuelto por parte de su cliente, sino que en el momento en el que se produce el fallecimiento de esa persona, pues es cuando se produce el momento en el que el banco podría exigir el pago que en su momento le dio al cliente. Entonces, ¿en qué se diferencia una hipoteca inversa de una hipoteca al uso? ¿Quién es, realmente? ¿Una hipoteca inversa es cuando una persona está jubilada, realmente? No, en este caso para una de las situaciones que dan lugar a que se pueda ofrecer por la entidad bancaria este tipo de productos sería el tener 65 años como mínimo o encontrarse en una situación de discapacidad, dependencia o gran dependencia. Entonces sí, normalmente va a coincidir con la jubilación, efectivamente. Sí. Y aparte de esta diferencia, que una hipoteca se puede ofrecer a cualquier persona, no hace falta tener en cuenta su situación de discapacidad o en este caso sí, la edad, la principal diferencia es que con una hipoteca al uso, una hipoteca normal, tenemos que pagar la cuota mensual. A nosotros nos dan un dinero para adquirir una vivienda o para lo que sea, y tenemos que pagar mensualmente esa cuota durante el tiempo que hayamos pactado. En el caso de una hipoteca inversa no es así, nos van a dar un dinero y no tenemos que pagarlo mensualmente, sino que se va a producir el momento en el que es exigible la devolución de ese dinero en el momento en el que fallece esa persona. Esa es la gran diferencia. Sí, y para hacer una hipoteca inversa, la vivienda tiene que ser no tiene que tener hipoteca. Sí, efectivamente, la vivienda tiene que estar completamente libre de carga. Sí que es verdad que existe la posibilidad de que si nos queda parte de la hipoteca por liquidar y reunimos el resto de condiciones, pues podemos plantearle a la entidad que se nos liquide como parte de ese pago que nos tendría que hacer la entidad, pues que se liquide la hipoteca, se cancele y el resto pues lo recibiríamos nosotros. Existiría esa posibilidad. ¿Y quién puede, entonces, quiénes son los beneficiarios en la hipoteca inversa? O sea, una persona que tenga 65 años, ¿qué más? ¿Qué más condiciones? Sería, efectivamente, como bien decías, una persona que tenga 65 años o más, aquella persona que se encuentra en una situación de discapacidad con dependencia o gran dependencia. En cuanto a esta última situación, sí que es verdad que la norma que regula este tipo de hipotecas no llega a definir exactamente que se puede entender por una persona dependiente o de gran dependencia. ¿Una persona con discapacidad visual, por ejemplo? Ya si es necesario, es que al final es lo que decía, al no regular la norma específicamente cuál es la situación que se da de entender por dependencia o gran dependencia, podemos llegar a situarlo en aquellas personas que necesiten la ayuda de una tercera persona para hacer sus actividades diarias. Claro. Y entre más dependencias tenga, pues tenemos la situación de dependencia o gran dependencia. Vale. O sea, ¿y qué renta se puede obtener de ella? ¿O depende del inmueble? Sí, al final la renta depende de diferentes factores. Uno de ellos, evidentemente, es el valor que se le va a dar a esa vivienda, y luego el siguiente, digamos, situación o característica que va a analizar el banco, pues es, digamos, la situación física de la persona, cuándo va a fallecer. Entre menos tiempo, digamos, se le pueda presumir que va a durar esa persona, pues más dinero se le va a otorgar. ¿Y le piden certificados médicos? Sí, es muy habitual. Vale, es muy habitual. Exacto. Pero esos certificados médicos, quiero decir que después se los pide el banco cada cierto tiempo, porque el estado de salud de ese suscriptor, de esa hipoteca inversa, puede variar de hoy para mañana. Claro, pero al final ten en cuenta una cosa, y es que el momento en el que se analiza el pago que va a realizar el banco por contratar esa hipoteca inversa es en el momento en el que se va a contratar, y ahí es donde se valora absolutamente todo.
Realmente yo entiendo que la entidad no podría exigir informes médicos posteriormente, porque Vale. ya no va a variar lo que se le vaya a pagar, pues ya está prefijado inicialmente en el momento en el que vamos a contratar esa hipoteca Sí, inversa. sí. ¿Y quién regula el tema de las personas en situación de dependencia severa o gran dependencia? ¿Quién lo regula? ¿El Banco de España? ¿Quién lo regula exactamente? ¿Cuál es el perfil de ese beneficiario mayor de 65 años con determinado tipo de niveles, ¿no? De gran dependencia o dependencia severa? En este caso, efectivamente, como bien decías, el Banco de España, que es el organismo en este caso que se encarga, digamos, de arbitrar un poco la actuación de las entidades bancarias en España, viene a regular y a dar pautas para prefijar de alguna forma qué se debe entender por esa situación. Otro tema importante, coméntanos, Cristian, ventajas. Las ventajas y después hablamos de las desventajas, si las hay. Vale, a ver, realmente todo depende de la situación en la que se encuentre esa persona para analizar si hay ventajas o desventajas, pero la principal ventaja que vemos en este tipo de productos es que al final el dinero que vamos a recibir es un préstamo. O sea, Sí. y entonces ese dinero que vamos a recibir, esa renta que vamos a recibir, está fuera de gravamen. Es decir, así como cuando recibimos una prestación, pues tenemos que tributar por ella, en este caso no, porque lo que nos están dando es un dinero, O sea, no lo es un declaran préstamo. el IRPF, me lo que quieres No, decir. Vale. efectivamente, Ah, efectivamente. vale, vale. Entonces, eso es un beneficio porque al final lo que vas a recibir es el importe íntegro sin ningún tipo de retención. Y luego, si al final eres una persona que no tienes herederos y que al final, Sí. pues, por lo que sea, no has podido conseguir una pensión de jubilación o tu pensión de jubilación, pues, no te permite seguir el mismo ritmo de vida que tenías antes de jubilarte, oye, pues, es una buena opción para conseguir una renta y mantener el mismo nivel de vida. Y en cuanto a las desventajas, La principal desventaja es que las condiciones en las que el banco te va a ofrecer este tipo de hipoteca son bastante diferentes a las que te concedería una hipoteca al uso. Es decir, las condiciones para luego poder recuperar sí. esa vivienda son mucho más complicadas que una hipoteca normal y corriente. Esa es la principal desventaja. Por eso insistía en, si al final no tenemos herederos que vayan Sí, a necesitar esa vivienda, o en su caso no tenemos herederos, pues al final es una opción para conseguir una renta. una renta, sí. Otro tema, o sea, la regulación viene a través del Banco de España. El Banco de España dicta las normas para todas las entidades financieras, da igual que se llame A, B, C o D. Sí, bueno, realmente el O, banco, las reglas esas, Cristian, son herméticas son después flexibles. Lo que quiero decir que si cada banco después lo interpreta a a su ver, modo. como te decía antes, hay una norma en este caso que es la que se encarga de regular este tipo de hipotecas, que es la Ley 41/2007 de 7 de diciembre. En su disposición adicional primera, regula este tipo de hipotecas y da un marco base para que las entidades, pues, digamos, analicen Sí. y apliquen esa norma a la hora de ofertar y suscribir este tipo de hipotecas con sus clientes. Esa norma, como decía anteriormente, pues no regula todas las situaciones que se pueden dar. Entonces ya es el Banco de España, a través de sus resoluciones, que va, digamos, interpretando esa norma y regulando esas lagunas jurídicas que crea esa norma. Y evidentemente, pues las entidades, todas las entidades que se Sí. encuentran en España, pues están obligadas a cumplir, en este caso, las directrices del Banco de España. Y en el caso de que no se cumplan, y en este caso, pues haya un afectado, pues tenemos en este caso podríamos iniciar una reclamación a consumo o en su caso judicializar el asunto a El través de los asunto. juzgados. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, el programa En Persona, nos encontramos con Cristian Santana de C Consulting Abogados aquí al ladito, aquí en Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria. Estamos hablando del producto financiero que se llama hipoteca inversa, ventajas, desventajas, la regulación de las mismas y quiénes pueden ser los beneficiarios de dicho producto. ¿Es un producto demandado? ¿O realmente hay conocimiento sobre ello, de cómo funciona o realmente? Realmente, si lo analizamos, o sea, digamos que es un producto que se regula a través de una norma del 2007.
Yo quizás en el día a día en el despacho es rara la ocasión en la que me llego a encontrar con alguna persona que me diga que ha suscrito o que le han ofrecido este tipo de productos. Pero sí que es verdad que a raíz de la crisis que estamos viviendo Sí. actualmente, pues es cada vez más las veces en las que sí que estoy empezando a ver ya cómo las entidades ofrecen este tipo de productos, por lo menos la familia ya empieza a conocerlo porque se hacen ofertas masivas por las entidades. Pero si realmente analizamos eso, que es una ley del 2007 la que Tete. regula este tipo de hipotecas, realmente es una gran desconocida. Sí, una gran desconocida. Y puede ser que un suscriptor de una hipoteca inversa al cabo de determinado tiempo diga, pues me quiero echar hacia atrás. ¿Cómo sería eso? Existiría esa posibilidad, pero tendría que estar regulado en la escritura de la hipoteca y por supuesto va a haber que pagar algún tipo de comisión y las condiciones van a ser bastante digamos, complicadas para poder recuperar la vivienda y cancelar esa hipoteca, pero sí existe la posibilidad. Otro tema importante, ¿cuánto dinero se puede recibir? El dinero, realmente no hay una norma, una directriz del Banco de España que determine cuánto dinero se puede recibir, ni un límite al alza, ni un límite a la baja. Todo dependerá de los factores que hablamos anteriormente, del valor de la vivienda, de las condiciones de la persona que vaya a recibir ese dinero. Y en definitiva no hay un dinero X que esté predeterminado para otorgar a la persona interesada. Y con la hipoteca inversa se recibe otro tipo de productos como seguro, yo qué sé, que a veces con la hipoteca al uso nos venden el seguro, pues yo qué sé, una vajilla o no sé cuánto, no sé qué. Va implícito también con la hipoteca inversa determinado tipo de productos que van en el lote, por decirlo de una manera. Sí, al final, mira, los productos vinculados Un seguro seguro, están un muy a la seguro moda seguro. y de hecho la norma, en este caso la norma que decía anteriormente, lo único que obliga es a tener un seguro de hogar, un seguro de De daños de hogar, sí, la, de el la, de la básico, sí. vivienda. Pero sí que es verdad que luego, como en cualquier producto bancario, la entidad va a intentar vincularnos a algún tipo de producto para conseguir algún tipo de ¿Y eso es legal? bonificación. Si se hace por un medio de bonificación, sí es legal. Si hay una imposición por parte de la entidad bancaria para otorgar, por ejemplo, una hipoteca inversa como cualquier otro producto y se impone la contratación de otro producto, esa obligación de contratar otro producto vinculado es ilegal. Es una cláusula, sería una cláusula abusiva y se podría reclamar los efectos de ¿Dónde? esa Entonces imposición. reclamarían consumo, esa Podríamos ir cláusula abusiva. a consumo, en este caso la reclamación en consumo podría dar lugar a dos situaciones. Una de ellas sería una sanción, porque en este caso la entidad estaría realizando una serie de prácticas abusivas, que en este caso la Ley Autonómica de Canarias de Consumo pues sanciona este tipo de conductas, y además podríamos conseguir a través de consumo que nos rectifiquen esta situación siempre y cuando la entidad esté, digamos, tenga la voluntad de someterse a ese arbitraje de consumo. Si no, tenemos la posibilidad de judicializar el asunto a través del juzgado de primera instancia. ¿Y tu experiencia qué te dice, Cristian? Mi experiencia lo que me dice es que yo en mi día a día prácticamente no uso la reclamación a consumo. Yo directamente lo que hago es previamente una reclamación extrajudicial al servicio de atención al cliente de la Actividad. entidad. Me responden, no me responden, normalmente suelen rechazar en esa fase la La reclamación y lo reclamación. siguiente es acudir directamente al juzgado. No voy ni siquiera al Banco de España, yo tendría la posibilidad de ir al Banco de España, pero como las resoluciones que emite en este caso, cuando es un problema de atención, de servicio de atención al cliente, el Banco de España, pues no son obligatorias, O me sea, pueden me pueden dar la razón, pero no, no están obligados a no cumplirla. son vinculantes, ¿no? Exacto, No son exacto. vinculantes. Entonces, pues al final lo que me ahorro ese paso y directamente voy al juzgado. Otro tema importante, ¿cómo se devuelve el dinero entonces de la hipoteca inversa? ¿Cómo lo devuelves? ¿Al final? O sea, o realmente es un préstamo. La hipoteca Efectivamente, inversa es un préstamo. Y efectivamente. como préstamo, ya después hablaremos de los intereses que tiene, ¿no? Exacto, exacto. Efectivamente, el préstamo, como decía anteriormente, el momento en el que se produce el vencimiento, es decir, ese momento en el que tenemos que
que devolverle el dinero al banco, además de los intereses, comisiones y demás que se hayan pactado en el momento del fallecimiento de la persona favorecida. Sí, del suscriptor, sí. Exacto. En este caso, si hay herederos, pues los herederos tendrán la posibilidad de cancelar la hipoteca pagando el importe que se haya pactado en su momento, y en el caso de que no se pague, porque los herederos no quieran o porque no haya directamente herederos, el banco tiene que ejecutar esa hipoteca. Y al ejecutar esa hipoteca es cuando se quedaría con la propiedad. Queda la entidad financiera con la propiedad. Exacto. Que de hecho, enlazando con la pregunta que me hacías anteriormente, con una de las desventajas, es que el momento en el que se determina el valor del inmueble es cuando se va a suscribir la hipoteca. Pero imaginemos que a lo largo de la vida el valor de la propiedad va devaluando, normal. Eso puede dar lugar a que en el procedimiento de ejecución hipotecaria el embargar o quedarse con la vivienda no sea suficiente para cubrir la deuda. Y hay un remanente que tengan que hacer frente, en este caso, con otro patrimonio del fallecido, o los herederos con su propio patrimonio. O los herederos con su propio patrimonio. Tienen que responder de ese préstamo que ha suscrito pues el finado, ¿no? Exacto. El finado. Y las entidades financieras o el Banco de España, sí, a través del Banco de España, este producto pues se plasma desde un punto de vista transparente, de un lenguaje común. La realidad es que el Banco de España ya ha advertido que este tipo de producto es un producto complejo. Sí. Sobre todo porque al final la determinación de si es complejo o no va en función de a quién se dirige este tipo de producto. Y si hablamos de que este producto está destinado a personas mayores de 65 años o personas con una dependencia o gran dependencia o la discapacidad, pues al final sabemos que es muy complicado que una persona de esas características pueda entender un producto bancario de este tipo, que al final sí es una hipoteca, pero no funciona de la misma forma que una hipoteca. Y sobre todo porque la persona, yo creo que ahí donde está... Pero están obligados la entidad financiera a facilitar a ese suscriptor de esa futura hipoteca inversa pues en lenguaje en castellano, ¿no? O sea, en castellano, pero no técnico. Tendría que ir a un despacho de abogados como C-Consulting. A ver, evidentemente la normativa de transparencia bancaria existe y vincula a las entidades en este tipo de productos también. Entonces, las entidades tienen que cumplir una serie de pasos previos para informar al consumidor de todo lo que va a contratar y de lo que conlleva esa contratación. Pero si bien es cierto, por mucho que se le pueda llegar a informar de forma previa, al final el consumidor no llega a ser nunca consciente de lo que está contratando. Y quizás la complejidad de este tipo de asuntos es que al ser una renta como tal, el propio consumidor se puede llegar a pensar que lo que tiene que devolver al banco es lo que ellos le han pagado, y eso no es así, porque imaginemos que es una renta única, un pago único que se le da de inicio, 65.000 euros, lo que sea. Sí. El consumidor muchas veces llevado al error, quizás por la información sesgada del banco, se llega a pensar que para poder recuperar la casa solamente tiene que pagar esos 65.000 euros. No, pero tiene que pagar intereses. Claro. Intereses gordos, ¿no? Porque esos intereses, porque esa renta al final no se va regularizando según el IPC, ¿no? No. O sea, la renta es la que está pactada. La que está pactada. Exacto. Aunque suba el IPC, mi renta siempre va a ser la misma. Entonces, muchas veces, por la impresión que yo me he encontrado es esa, que pensamos que como es un pago único, que me lo dan sobre la marcha, que eso no va a devengar intereses o que los intereses que va a devengar van a ser mínimos. Y eso por un lado, pero es que luego por otro lado, lo que nos dice la entidad, que están obligadas a hacerlo, es compararnos esa hipoteca con otros productos. Si lo comparan con otros productos, el consumidor se va a dar cuenta que la hipoteca inversa es de los productos más caros que hay. Como por ejemplo, ¿qué producto sería? Hombre, sería cuestión de analizar la viabilidad, pero por ejemplo una hipoteca
Hay veces que Sí. hay determinadas personas que se les puede ofrecer, aunque tengan 65 años, se les Sí. puede ofrecer una hipoteca y no tiene por qué darse una hipoteca inversa. Vale, vale. O a lo mejor si la hipoteca está a punto de vencer, Deben ser. no le tengo por qué ofrecer una hipoteca inversa, le puedo ofrecer una nueva modificación de esa hipoteca, una ampliación, Sí. y esa sería una opción para adquirir esa financiación. ¿Y puedo alquilar mi vivienda si tengo una hipoteca inversa? Sí, o sea, la realidad es que aunque tengamos una hipoteca, porque al final una hipoteca inversa, insisto, es una hipoteca, no hay ningún tipo de inconveniente para alquilar Lo que esa vivienda. a lo mejor la ciudadanía no entiende es el tema de inversa, hipoteca inversa. ¿Por qué es inversa? El término de hipoteca inversa viene por lo que decía anteriormente, por el momento en el que se produce el pago. Porque en una hipoteca al uso, el pago se va a realizar desde el inicio de Desde el inicio de la hipoteca, de la mientras que hipoteca. en este caso en la hipoteca inversa se invierte en Sí. el momento del pago y se produce al final, en el momento Y lo del que decías tú fallecimiento. antes, Cristian, que a lo mejor la persona piensa que solamente tiene que devolver los 60.000 o los 70.000 euros y se acabó. Sí, No cuenta que hay que ir añadiendo esos exacto. intereses, porque al fin y al cabo es un préstamo. Es un préstamo hipotecario y todos los préstamos hipotecarios deben tener interés. Entonces, los gastos, o sea, es un producto complejo, me estás diciendo, para la ciudadanía en general, ¿y cuáles son sus gastos aproximadamente? Los gastos dependerán, siempre dependen del importe de la hipoteca, suele estar en torno a un 8, un 10% más o menos del importe que se nos vaya a otorgar a través de esa hipoteca inversa. Y lo que suelen hacer las entidades es que nos descuentan del capital o del dinero que nos iban a dar todos los gastos inherentes a esa operación y los meten dentro de la propia El tema de hipoteca. notaría, gastos de Exacto. notaría, Gastos de notaría, gastos de registro de registro de la propiedad. de la propiedad, actos jurídicos Y documentados, todo. toda esa serie de gastos que también los tenemos cuando vamos a hacer otro tipo de Sí, sí, hipoteca. sí. Otro tema importante es que tú lo aconsejarías. ¿Es una solución real tras una jubilación? ¿O realmente sería después un problema para mis herederos, en caso de que los tenga? Yo pienso que todas las operaciones bancarias tienen sus pros y sus contras y que no podemos decir que alguna operación bancaria nunca es aconsejable. Yo siempre pienso que hay que analizar siempre la situación, analizar el abanico de posibilidades bancarias que tenemos y elegir la más oportuna. Entonces, si aconsejaría la hipoteca inversa, sí, dependiendo de la situación. Como decía anteriormente, si nos encontramos con que hoy en día, si tenemos deuda con la Seguridad Social, por ejemplo, no podemos acceder a una prestación por jubilación ni ningún otro tipo de prestación. Si no tenemos otra fuente de ingresos, una opción real para conseguir una fuente de ingresos es hacer esta hipoteca inversa. Vamos a conseguir una renta para poder seguir viviendo y vamos a seguir manteniendo la vivienda. Entonces, podría ser una situación propicia para... Teniendo deudas no lo puedes hacer. ¿A qué te refieres con Deudas, por ejemplo, a la Seguridad Social, lo que estás comentando. No, lo que me refiero es que para acceder a una pensión de jubilación... Ah, vale. Exacto, Vale. Sí, para acceder sí. a una pensión de jubilación Sí, no ok, podemos, ok. si tenemos deuda con la Seguridad Social no podemos Claro, acceder. normal. Entonces, si no tenemos otro ingreso, pues para conseguir una fuente de ingreso y poder Fuente de seguir ingreso, subsistiendo, sí, sí. una opción real es esta hipoteca inversa. Ese es el reclamo que cada entidad Sí. financiera pues dice un extra a tu jubilación. Sí, ¿no? sobre todo va por Realmente. ahí. Sobre todo va por ahí. Las ofertas masivas de las entidades con cualquier tipo de producto intentan ofrecer... Minimizar, ¿no? Sí, ¿No crees que intentan minimizar el riesgo? Porque hay un riesgo. Exacto. O sea, lo que intentan es hacer ver al producto, al cliente, perdón, que es una ayuda, que el banco es un fondo social y que está ayudándolos, y realmente ocultan o, digamos, minimizan todo lo que hay detrás de ese tipo de Claro, de recordemos a los televidentes que las entidades financieras, no sé si Cristian está de acuerdo conmigo, son entidades sin alma y hay un consejo de administración, unos accionistas y 100.000 personas más que son los dueños de ese banco, ¿no? Al final la banca es una empresa privada. Sí. Y como empresa privada intenta maximizar sus ingresos, sus beneficios,
y muchas veces a costa del consumidor. Por eso hay tanta protección al consumidor dentro del sector normativo, tanto en España como en Europa. A través de que, como estamos ahora en la Unión Europea, este tipo de productos son más regulados o hay más transparencia que antes. ¿Cómo lo percibe? Digamos que en España, al final formamos parte de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, y muchas veces nosotros vamos a la cola de lo que dice Europa en cuanto a normativa de transparencia bancaria. De hecho, la regulación normativa de transparencia en España proviene de una directiva, la Directiva 93/13, que es del año 93. Y desde ahí se ha empezado a regularizar toda la situación de transparencia y cada vez se obliga más a las entidades a esa información previa, digamos, deber de que el cliente sea en todo momento conocedor de lo que está ocurriendo. Entonces, en cuanto a la hipoteca inversa, no encuentro ahora mismo, la verdad, un instrumento normativo europeo que lo regule, pero en cuanto a la normativa de transparencia que vincula cualquier tipo de producto bancario, sí. O sea, es lo que decía, que realmente nosotros siempre vamos a la cola de lo que ocurre en Europa, entonces Europa siempre, digamos que ha tenido una actitud sobreprotectora o muy protectora en este sentido con el consumidor sobre la información que tiene que tener antes de contratar cualquier tipo de producto. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a Canal 13 Canarias, su televisión de cercanía, nos encontramos con Cristian Santana de ese Consulting Abogado y estamos hablando del producto llamado hipoteca inversa. La ventaja, la desventaja, la regulación y quiénes son los beneficiarios de la misma. Cristian, es un préstamo. Estamos hablando al principio que es un préstamo y como préstamo, ¿cuáles serían el porcentaje de esos intereses? ¿Un 8, un 5, un 10? Sí, mira, ahora mismo en España actualmente la media, según informes del Banco de España, de los intereses que se están cobrando a los clientes por cualquier tipo de entidad, está en torno a un 2%, un 2, un 3%. ¿Un 8% sería usura? ¿O? Eso es una buena pregunta porque ahora mismo con el tema de la usura, en España actualmente única y exclusivamente se regula de forma objetiva, bueno, se regula no, se ha determinado de forma objetiva por el Tribunal Supremo respecto de las tarjetas revolving, lo que se ha de entender a usura, que lo ha fijado en 6 puntos. ¿Otro día vas a venir para las tarjetas revolving? Cuando quiera. Porque el tema de usura entonces no está regulado. No, realmente hay una ley, en este caso la ley Ascaras de 1903, que en este caso viene a determinar que un préstamo puede llegar a ser usurario cuando es notablemente superior al interés del dinero. Esto es un concepto completamente indeterminado. Entonces, a través de distintas resoluciones de nuestras audiencias provinciales y en este caso del Tribunal Supremo, pues se ha ido regularizando y objetivando lo que se ha de entender por esa usura. Hasta que recientemente el Tribunal Supremo pues, ha venido a decir que en el caso concreto de las tarjetas revolving, cuando el interés pactado supere en 6 puntos el interés que en este caso marca el Banco de España como media de mercados, pues se va a entender que existirá usura en ese tipo de contratos. Insisto, eso es única y exclusivamente respecto a las tarjetas revolving. Respecto a préstamos personales, préstamos hipotecarios, no hay todavía una resolución del Supremo que venga a determinar, pues, si superan 6 puntos, en 5 puntos, en 4 puntos, va a ser usurario. Sí que es verdad que las audiencias provinciales han ido determinando diferentes parámetros para entender cuándo se ha de entender que hay usura. Y ahora mismo quizás hay una corriente jurisprudencial mayoritaria que viene a determinar que en préstamos personales y en préstamos hipotecarios, cuando el interés pactado, que nosotros hemos pactado en nuestra escritura de préstamo hipotecario o en nuestro contrato de préstamo con la entidad, supere en un 30% a lo que marque el Banco de España, va a existir usura. En este caso lo marcan en el 30% y no en los 6 puntos como tal. Otro tema importante, fallece el suscriptor de la hipoteca inversa y los herederos pues no estaban enterados de este tema de la hipoteca inversa, se llevan las manos a la cabeza
y como diciendo que nuestro fallecido, nuestro papá, nuestra mamá nos ha dejado aquí un tremendo lío, un tremendo lío. Sí. ¿Qué ocurre con esos herederos? Porque esto es un problemón que tienen que resolver los Sí, herederos, ¿no? efectivamente, porque Porque es un problemón. de hecho, ¿Vender la casa o...? de hecho, lo que ocurre en España es que nosotros somos muy de meter las cosas en un cajón Sí, y no informar del problema que tenemos. Entonces, esa situación de un heredero que se encuentra con que hay una hipoteca inversa, pues yo creo que va a ser bastante porque habitual. igual esa señora o ese señor no estuvo casado, pero perdón, no tuvo hijos, y tiene un sobrino, una sobrina que es la que hereda, y no tenía ni idea de lo que había hecho su familiar. Claro, en su condición de heredero es el que tiene que, en su caso, pues decidir si abona Ese préstamo, ese en préstamo su o totalidad, qué. porque eso hay que pagarlo al pan Exacto, pan, ¿no? exacto, efectivamente, porque es una sola cuota. Es decir, en el momento del Sí, fallecimiento sí, se produce el vencimiento y tienes que pagar todos con los importes. con los Efectivamente. intereses que habías hablado sobre un 2% más o No, menos. eso es para préstamos hipotecarios al Perdón, uso. hipotecario, Exacto, sí. para hipotecas inversas suele estar en torno al 6%. 6%, o Exacto, que sea, triplica la media de mercado para cualquier tipo de hipoteca normal. claro, claro, que no era los 60.000 o 65.000 euros que estábamos hablando antes, sino más los intereses de ese préstamo. Exacto, exacto. Entonces, el heredero, qué es lo que podría hacer? Pues tiene la opción Llevarse la de... mano a la Eso es lo cabeza. primero. Eso es lo primero, ¿no? Pero lo que podría hacer es liquidar la hipoteca, evidentemente, y con eso pues recuperaría La la propiedad, vivienda, la propiedad. Tiene la opción de vender esa vivienda liquidando la hipoteca, por supuesto, también tiene esa posibilidad. Y la otra posibilidad, que yo es la que primero tendría en cuenta, es analizar esa escritura de préstamo hipotecario, a ver si esa hipoteca inversa es correcta o no es correcta, porque a lo mejor nos encontramos con una serie de cláusulas abusivas en ¿como ese, cuáles? ¿Qué elementos serían llamativos para ti? por ejemplo, ahora creo que es algo que está bastante resuelto, en este caso por la jurisprudencia, que sería la imputación de todos los gastos hipotecarios que se producen en el momento de En la el constitución momento. de ese préstamo hipotecario. Actualmente, desde el año 2019, existe una norma que regula el reparto que tienen que tener entidad bancaria y cliente respecto a los gastos que tienen que asumir cada uno, pero puede ser que no se, digamos, se produzca de la misma forma que establece esta norma. Pues, por ejemplo, podríamos reclamarle a la entidad todos esos gastos para, en fin, con la finalidad de disminuir esa deuda. Si nos encontramos lo que decíamos anteriormente, de que nos han impuesto un seguro o otro tipo de Sí. producto vinculado, pues oye, también por ahí podemos tirar para intentar reducir la deuda. Y luego ya podríamos intentar entrar en si hay un vicio de consentimiento, es decir, que a lo mejor la persona que ha contratado esa hipoteca no tenía, digamos, sus capacidades Mentales. mentales correctamente como para saber lo que estaba contratando. Podríamos entrar a discutir diferentes cuestiones para intentar destruir digamos, esa escritura de préstamo hipotecario, que al final el dinero, efectivamente, hay que devolverlo, porque el banco nos ha dado un dinero, lo que pasa es que a lo mejor lo que tenemos que devolver del dinero es sin intereses, ¿Y te da un comisiones. plazo? ¿El banco te da un plazo para entregar la pasta, el dinero al Todo tanto? depende de lo que se pacte con con la Vale. entidad. Todo depende de lo que se pacte con la entidad. Evidentemente, la entidad lo que no puede pretender es que desde el momento en que se produce el fallecimiento se produzca el momento del vencimiento, es decir, la obligación de pagar. Normalmente se suele dar un plazo X para poder liquidar Más o menos esa ese hipoteca. plazo está estipulado. Sí. No está estipulado, No está entonces estipulado, exacto. puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, pero no suele ser superior al año. No superior al año para devolver el dinero, o sea, Exacto. el préstamo de esa hipoteca inversa el señor o la señora sin hijo ha dejado a un sobrino como heredero Exacto, universal. exacto. Como heredero universal. ¿Y se puede alquilar entonces la vivienda? Sí. Al final nosotros seguimos siendo propietarios de esa Propietario, vivienda. exacto. Lo único que supone una escritura de préstamo hipotecario es una traba, es decir,
Es un aviso a cualquier persona de que no se puede vender esa vivienda porque hay un aval, en este caso, que es a través de esa escritura de préstamo hipotecario. Entonces, nosotros al seguir conservando la disposición sobre esa vivienda, podemos arrendar, alquilar esa vivienda sin ningún tipo de ¿Y inconveniente. eso consta también registro de la propiedad, ese tema de la hipoteca inversa? Sí. Para como si fuera una traba, ¿no? Exacto. ¿Es una traba Exacto. o no es una Sí, traba? es una traba. Es una traba, una carga que Exacto. tiene la propiedad. Efectivamente. Y depende, antes hablaba que no sabías, o sea, no sé, la renta que va a recibir depende de la construcción de ese edificio, depende de la antigüedad, depende de la zona donde esté esa propiedad. Depende si es una vivienda segunda residencia, por ejemplo. Sí, bueno, a ver, como decía anteriormente, uno de los factores para determinar qué importe económico va a recibir el cliente de la entidad por contratar este tipo de hipotecas es el valor de esa vivienda. Todas esas, digamos, matices que estabas comentando son cuestiones que se tienen que valorar a la hora de efectuar la tasación de esa vivienda, que es importante mencionar que no vale cualquier tipo de tasación, sino que tiene que ser una empresa de tasación oficial. Y evidentemente esta empresa pues, va a valorar todo este tipo de cuestiones. Claro. Otro tema importante es si lo recomendaría. Sí, lo que decía anteriormente, yo no rechazo decir, o quizás no, digamos que no soy de las personas que dice que no siempre a un producto en concreto, sino que insisto en que creo que cada producto está habilitado para una situación concreta. Entonces, creo que este tipo de productos está habilitado para una determinada situación, como decía anteriormente, en el caso que no tengamos otra posibilidad de tener otros ingresos. Y hacerlo ver que ese producto a esa persona determinada pues esté asesorada. Exacto. Por un especialista en derecho bancario, ¿no? Porque realmente, para que sepa realmente, no dónde se va a meter él, sino la carga o el problema que va a dejar a sus herederos. Sobre todo, yo siempre insisto en esa parte importante de asesoramiento previo, porque al final eso lo que nos va a hacer es evitar consecuencias negativas futuras. Entonces es importante no solamente conocer el producto que vamos a contratar y la carga económica que supone eso, sino también que nos abran el abanico de posibilidades, de que a lo mejor la entidad nos ha metido en la cabeza que contratemos un determinado producto, pero es que a lo mejor tenemos diferentes opciones o incluso ya no hablemos de diferentes opciones, sino que el mismo producto en otra entidad puede ser que tenga otras condiciones completamente distintas, mucho más favorables. O sea, la labor del abogado, del asesor, en este caso, va a consistir en eso, en abrirle un poco la mente al cliente que está interesado en este producto para que se dé cuenta que, primero, hay más productos que le puedan ayudar posiblemente en su situación. Y segundo, que hay diferentes entidades y no todas las entidades tienen las mismas condiciones. Y ya para finalizar, Cristian, pues un placer tenerte aquí en Canal 13 Canarias, tu casa, la casa de ese Consulting Aguado. Para finalizar, recomendaciones sobre este producto de la hipoteca inversa, ¿qué le dirías a nuestros televidentes? Lo primero que le digo a todo el mundo cuando va a contratar un producto, lo que tiene que analizar es si es caro o es barato. Si cuando vamos a comprar un televisor, pues miramos el precio y decimos, oye, pues esto está demasiado caro, no lo voy a poder asumir. ¿Cómo nosotros analizamos si un préstamo, en este caso, es caro o es barato? Pues tenemos que fijarnos en una cosa que se llama TAE, ¿vale? Que eso nos va a determinar si el producto es caro o es barato. ¿Y cómo lo podemos comparar? Pues ese TAE lo comparamos, el mismo producto, con diferentes entidades, a ver cuál es el más barato y el más caro. Esa es la primera recomendación y quizás la más básica. Y luego la segunda recomendación es asesoramiento. Asesoramiento, siempre. Al final yo sé que muchas veces somos contrarios a la idea de pagar una consulta, incluso yo también lo digo, para ir a un dentista, para ir a un médico, yo prefiero decir, mira, ya se me pasará el dolor y ya luego iré al dentista. Y al final siempre no vamos... acudimos. Exacto. No acudimos al profesional. Entonces, es importante acudir al profesional. En cada sector es importante acudir al profesional y prevenir
lo que nos pueda pasar a futuro. Yo creo que estas son las dos recomendaciones que daría en este tipo de productos. Pues nada, pues muchísimas gracias, Cristian, ti. por estar aquí. Espero que la entrevista con Cristian Santana, abogado de ese Consulting Abogados aquí en Las Palmas de Gran Canaria, haya sido sagrado, que hoy hemos hablado de la hipoteca inversa, de todo lo que lleva este entramado producto financiero. Espero que la entrevista haya sido sagrado y hasta el próximo programa.